avanzar sobre las prepagas, pero bueno, encontró un freno, ¿sí? Alguien le habrá contado que eso podría haber sido un desastre. Y lo que es más interesante es que, desde mi punto de vista, estas cosas solamente cambian bajo una situación caótica, ¿sí? Porque Ujú. si no el Estado sigue avanzando. Y ahí, lejos de ser la crisis una, una situación que nada bueno puede traer, en este caso, dado que se caracteriza por el hiperintervencionismo estatal, por el avance del Estado en todas sus definiciones, hasta, digamos, de manera inmoral en el lenguaje, que de hecho los medios de comunicación contribuyen muy fuertemente a eso, porque hablan todo el día del coronavirus y solamente se la pasan hablando del caso de Italia y el de España, y no Singapur, Taiwán, Hong Kong lo mencioné, creo, Japón, Israel, Alemania, ¿sí? Sin embargo, no mencionan esos casos, sino que tratan de sembrar el terror, digamos, trabajando para el aparato represivo del Estado. No hay momento más oscuro que justo el instante antes de amanecer. Bueno, yo creo que todo este avance sobre el capitalismo, y con este nuevo filósofo, digamos, que escribió su libro en tiempo real, súper rápido, de 120 hojas, renunciando el final del sistema capitalista, y, digamos, con el tema de qué tienen los zurdos para ofrecer en este caso, como lo decís muy bien Se te, vos, se te está hace yendo más un de... poco la conexión. Sí, Se está yendo un poco sí, sí, noto tu que conexión, está, que Javier. por un momento... Sí, bueno, yo, digamos, estoy haciendo el preludio de lo que vos contás en tu segundo video sobre que trata de describir Sí, la caída del capitalismo, y que estos tipos lo único que siempre tienen para sí. aportar es ideas, ¿no? Digamos, o pensemos o imaginemos, ¿no? Eso de la imaginación al poder. Por lo tanto, me gustaría que cuentes eso, porque eso es lo único que va a poder ofrecer la izquierda de mierda ante esta situación, pero esta vez los liberales, o sea, estamos pertrechados y vamos a darle dura batalla. Bien. Antes que nada, sumo algo a lo último que acabas de poner sobre la mesa que me parece muy, muy importante, que es que vos fijate que si bien es cierto que esto va a generar un hiperintervencionismo, al mismo tiempo el Estado está ya buscando la forma de autolegitimarse en toda la coerción que sabe que va a tener que aplicar sobre los ciudadanos con el modelo de la guerra. Fíjate vos qué interesante que prácticamente todos los estados están hablando en términos bélicos, cuando acá en verdad no hay una guerra. Una pandemia no es una guerra. No hay que confundirse con esto. Una guerra es acción humana. Una guerra se define por el tipo de estrategia y la estrategia se define por la capacidad, digamos, de la acción humana, que parte de la inteligencia, de la voluntad, de la razón. Acá no hay una guerra porque no es una colisión entre hombres, las guerras son colisiones entre seres humanos. Esto es una lucha contra una enfermedad pandémica. Pero el modelo de la guerra, que ha sido convenientemente absorbido y dirigido por el Estado para interpretar qué es lo que está pasando, lo que hace en la población es bajar las defensas, porque en las guerras se bajan las defensas. O sea, uno acepta vivir en un estado de alarma permanente porque te explotan las bombas. Bueno, esto no es una guerra, es otra cosa, pero el Estado está dirigiéndolo en ese sentido. Así que cuidado con ese tipo de discursos porque lo que hacen es generar de la excepción reglas. Sí, ahora bien, yendo al tema de estos filósofos de izquierdas, que son filósofos orgánicos, rockstars, muy aclamados incluso por el mundo de Hollywood, no nos vamos a pensar que por comunistas son tipos que están haciendo como nosotros dos un vivo por su celular. No, 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 no. Estos tipos tienen los medios de comunicación pesados encima. Por empezar, Zizek, Slavoj Zizek, que es un filósofo muy de moda, un rockstar, muy zurdo, publicó hace muy pocos días en Russia Today, el medio ruso, el multimedio ruso, una columna en donde el tipo sugiere la hipótesis de que lo que estamos viviendo son las puertas hacia el fin del capitalismo.
A esta discusión se sumaron un montón de otros filósofos rockstar, todos de izquierda, por supuesto. Se sumó Judith Butler, la ideóloga de género, se sumó Badiou, se sumó David Harvey, se sumó, bueno, no tan de izquierda, pero ahí pegan el palo Byung-Chul Han. Y yo te diría que las dos tesis que está manejando ahora la izquierda, contra la que nosotros tenemos que empezar a actuar desde ya, son dos tesis. Por un lado hay un grupo de zurdos, con Zizek a la cabeza, que tiene esta hipótesis. Esto es una falla del mercado, el virus instaura una suerte de situación revolucionaria a partir de la cual lo que podemos esperar en el futuro, y tenemos que trabajar para eso, es un comunismo global. ¿Qué es un comunismo global? Un comunismo que ni siquiera se asienta sobre la coerción de un Estado, sino que se asienta sobre la coerción de organismos internacionales, de un megaestado, de un único estado internacional, que básicamente es la hipótesis comunista marxista clásica de que en un estado el comunismo no puede funcionar. Entonces acá no hay nada nuevo. Y como no sabe esta gente qué carajo ofrecer en verdad, porque ya son modelos repetidos y viejos y no van a hacer el ridículo diciendo que hay que volver a la Unión Soviética, ¿qué hacen? Dicen, bueno, no, tenemos que imaginar. Tenemos que imaginar. Entonces, como la manga de pelotudos, porque esta gente es inteligente, cuidado, cuidado, esta gente es inteligente. Los tipos que se fanatizan con estos tipos no son inteligentes, son bien pelotudos, son bien brutos. Entonces, claro, como imaginar no te demanda ninguna preparación intelectual, toda esta gente, bueno, sí, yo quiero imaginar un mundo mejor, yo quiero imaginar un mundo de igualdad, yo quiero imaginar un mundo sin pobreza. Imaginar no te demanda ningún esfuerzo racional ni intelectual. Entonces, imaginar puede hacerlo cualquiera. Y estos filósofos llaman a imaginar desde los años 60, desde aquellas no revoluciones, sino más bien rebeldías estudiantiles del mayo del 68, que pegó también en la Argentina, en México, en Estados Unidos, en muchos lugares, pero fundamentalmente en Francia. El eslogan viene siendo la imaginación al poder. Aquellos que imaginamos, no que pensamos, sino que imaginamos, bueno, tenemos que tener el poder para hacer de esto un mundo mejor. Una paja mental, digamos, que lo único que puede traer son ventas de estos sujetos, porque ellos sí que no imaginan otras alternativas para vender sus libros. Porque este libro de Zizek apenas salió por el mercado. No salió a regalarlo por sus redes sociales, por ejemplo, y lo podría haber hecho. No, uno tiene que pagar 13 euros si quiere comprar en papel, por ejemplo, y 10 euros si quiere leerlo por internet al libro de Zizek. Entonces son unos vivos bárbaros. Son tipos inteligentes que los siguen una manga de pelotudos infradotados, los zurdos, que ni siquiera los leen, pero se fanatizan y entonces, bueno, son máquinas de hacer plata a costa del sistema que ellos critican justamente. Y la otra gran tesis, y con esto, digamos, puedo redondear la idea, la otra gran tesis es que no va a venir el comunismo, no va a venir un comunismo global, pero necesariamente tenemos que descansar de una vez en el Estado y sobre todo en la articulación internacional que forma organizaciones internacionales de los Estados mancomunados. Entonces, los zurdos que dicen, bueno, no vamos a exagerar tanto, esto no es el fin del capitalismo. Esto, en todo caso, es el fin del liberalismo. Ahora lo que necesitamos es un Estado ultra interventor, y no solamente un Estado, sino organismos internacionales. Y esta para mí es la tesis más peligrosa de todas, y la que a veces los liberales no vemos. Los organismos internacionales son una fuente de poder incalculable porque son incontrolables. A un Estado-nación, dentro de todo, algunos mecanismos tenemos para controlarlos. Por empezar, sabemos más o menos cómo funcionan. Por empezar, algún mecanismo electoral tenemos para seleccionar gente que esté allí. Por empezar, una constitución más o menos opera en los Estados-nación. Ahora, en el mundo de las organizaciones internacionales, nosotros no tenemos ningún control. Son cajas negras de poder. Son cajas negras de poder que con esto, al fin de esta pandemia, van a tener más poder que nunca. Y si vos te querés exiliar de tu Estado-nación porque te oprime, te vas a otro estado, como los cubanos que se van en balsa hacia los Estados Unidos, hacia Miami. Ahora, contame cómo te exiliás de una organización internacional. Tenés que ir a Marte, ¿eh? Cuidado. Claro. Sí, digamos, yo igual creo que es interesante porque vos estás viendo todos esos avances en el caso argentino, ¿no?
Pero fíjate cómo choca con la contradicción. Esto vos sabés que yo hace poco leí un libro de Henry Hazlitt que se llama La conquista de la pobreza. Lo terminé hace unos días. Y entonces, bueno, explica por qué falla el socialismo y explica el tema de la imposibilidad del cálculo económico, o sea, la tesis central de Mises. Y dice, por ejemplo, digamos que la demostración de la ineficiencia o de la torpeza del Estado es que cuando, digamos, necesita querer avanzar para producir algo, no lo genera sola, sino que lo hace desde la expropiación al sector privado. Es decir, con lo cual, digamos, ni siquiera tienen... O sea, por ejemplo, hay un sorete, una mierda humana que se llama Alejandro Berkovich. Entonces, por ejemplo, estaba pidiendo la estatización de todos los medios de producción. ¿Sí? O sea, el sorete ese, la mierda humana esa, estaba pidiendo básicamente el comunismo. Pero si fuera tan bueno el Estado, si el Estado hace las cosas tan bien, ¿por qué no genera el Estado sus propias empresas y las logra hacer exitosas? ¿Por qué todas las empresas, digamos, siempre han fracasado, digamos, el capitalismo de Estado, por decirlo de alguna manera? O sea, las empresas estatales siempre fundieron en todos lados, en todos lugares fueron un desastre. Y entonces ahí te das cuenta de que caen en la contradicción, porque básicamente para poder tener capital, para poder producir, ¿sí?, necesitan expropiar al sector privado. Por lo tanto, una vez expropiado el sector privado, la tasa de amortización hace solo el trabajo, porque llega un momento que ese capital, si vos no lo renovás, si no lo ampliás, digamos, no creces. Y eso tampoco es suficiente, porque en realidad, básicamente el que determina quién es el que tiene el capital es el consumidor, con su acto de comprar o no. Por lo tanto, como en el sistema comunista, digamos, eso viene determinado por la fuerza, no tienen chequeo de mercado y por ende tampoco tienen precios, por ende no pueden hacer cálculo económico. Por eso una de las cosas que hacían los espías rusos en Estados Unidos, por ejemplo, era llevar estadística de precios. ¿Para qué? Para generar una idea de cómo podía funcionar el sistema y tratar de generar algún tipo de resultado como para ver si eran o no eran eficientes. Pero bueno, digamos, ya, digamos, por eso me gustó contar la experiencia de Frank Zimmerman cuando fue a Alemania y vio el muro, y él se quedó con la sensación de que eso no se iba a caer nunca. Él fue en el año 88, y en el año 89 se estaba cayendo y estaba aplastando a todos los zurdos de mierda. Entonces, me parece que es cierto que en Argentina, discúlpame que lo restrinja, digamos, al Sí. caso que nos está atosigando en este momento acá, ¿no? Pero yo veo a estos tipos, los veo absolutamente desbocados. A la gente le están metiendo la idea de la necesidad del Estado presente y yo creo que están llegando a su pico, por decirlo de alguna manera, y así como subieron, se van a caer y la crisis va a ser la que detone todo esto y va a generar una situación, porque fíjate esto, sí, piden Estado presente, ¿no? Pero todos los días hay cacerolazos pidiendo que las mierdas de los políticos se bajen el sueldo. No me parece un tema menor. Claro, claro. Es decir, Mirá, te digo, que... sí. No, por favor, Agustín. No, te sumo un caso por lo que estabas hablando sobre Hazlitt, que me quedé pensando en el caso de Aerolíneas Argentinas. Digo, es una aerolínea de porquería, con pérdidas multimillonarias, una aerolínea que, seamos francos, lo pagan sobre todos aquellos que no la utilizan, los más pobres. Exacto, los que menos tienen. Cada vez que el tipo va y se compra, no sé, un sachet de leche para sus hijos, está pagándole, entre otros, a un grupo de burócratas que pierde millones y millones todos los meses. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Claro, con esta narrativa de la guerra, que es como estamos... Si me permitís una acotación, ¿vos sabés claro, en qué momento se dieron los términos de intercambio más altos para el petróleo en la historia? Porque hay algunos que creen que fue en el 73. ¿Sabes en qué año fue? En 1982. En 1982. Y vos sabés que YPF, a pesar de eso, perdía cantidades monstruosas de dinero. Es decir, YPF llegó a perder plata en el año 82. O sea, con lo cual eso, bueno,
recordemos que cuando fue privatizada había 75.000 empleados y después cuando fue privatizada pasó a haber 5.000, ¿no? Exactamente, claro, claro. Y en el caso de la aerolínea de bandera, como se la llama, fíjate que se está posicionando en el discurso público como una especie de héroe malvinense, ¿no? Digo, es un héroe de guerra que corre los riesgos de sacar sus aviones de los hangares y llegar a distintas latitudes del mundo para traer a los argentinos de nuevo a sus casas. Digo, hay todo un relato y hay un conjunto de relatos que van a apuntalar una mentalidad ultraestatista. Va a legitimar Me encanta levantar este punto. Me encanta levantar este punto que haces, Agustín, porque hay una economista, sí, que doctorada en desarrollo, así que imagínate, la peor rama la más berreta de la economía. Sí, claro, digo, cuando vos sos un choto y no sabés qué hacer, te dedicas a desarrollo. O sea, es la parte más berreta digamos, son los más berretas de los economistas. Y vos sabés que esta chica manda un tuit, digamos, fustigando a los liberales y diciendo, y Aerolíneas trae a nuestros compatriotas que están perdidos en el mundo, ¿no? ¿Qué es eso que vos estás mencionando? Ahora vos sabés que fue interesante porque después se conoció la información que por el gobierno, para que Aerolíneas pudiera tener esa narrativa, ¿sí? Interesantemente, no dejaba que fueran vuelos de otras empresas. Es decir, mantenía varados a los argentinos afuera con tal de sostener el relato mentiroso que, por ejemplo, impulsaba a esta chica, que además se siente orgullosa de ser influencer, claro, en pregonar el estado presente. Claro, claro. Bueno, y es lo que va a empezar a pasar con un montón de circunstancias. A ver, el nivel de estatismo que acá se puede generar, yo te diría es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que dure esta situación, que en teoría va a ser bastante tiempo, en términos de varios meses, y de la magnitud de los daños. Cuanto más tiempo de indefensión o de sensación de indefensión tengamos y de mantener parado el aparato productivo, más legitimidad va a tener el Estado de reposicionarse como el salvador. El salvador ya no simplemente de los pobres, cuidado, sino el salvador de toda una nación. Y las organizaciones internacionales como las salvadoras de toda una humanidad. Y esto es peligrosísimo. Estos tipos, ahora con lo que han querido hacer con las prepagas y con todo el sistema de salud, ha sido un tanteo. Han visto a ver hasta dónde llegaba la legitimidad para hacer eso. Todavía no tienen la legitimidad porque saltaron muchos a hacer muchas críticas, importantes además, con mucha fuerza. Entonces, digamos, fue para atrás, pero lo intentó. Y ya dejó esa huella, ¿no? Sí, pero yo quiero arrojar una luz de esperanza ahí, Agustín. Vos sabés que cuando arranca la primer cuarentena, digamos, donde dadas las condiciones iniciales del sistema, digamos, vos las podés comprender, porque básicamente, ¿qué es lo que pasa? Cuanto peor es la calidad de tu sistema de salud, mayor es la cantidad de tiempo que te tienen que encerrar durante mayor tiempo, mayor cantidad de gente. O sea, encerraron a 7/8 de la población y van a tenernos encerrados, digamos, durante un mes con una metodología de enfrentar las epidemias que son, digamos, de las que se conocían, digamos, antes de tener esta medicina que tenemos hoy, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante? A mí eso, digamos, en algún sentido lo podía entender, porque ¿qué hacía? El virus tiene una capacidad de aceleración enorme, entonces esto tenía dos cuestiones. Una, le quitaba aceleración, le permitía tiempo para reparar al Estado su estafa con la mentira de la salud pública, ¿sí? Y equiparse para cuando vengan los tiempos más duros, y al mismo tiempo que vos estabas encerrado en tu casa, los medios contribuían a mejorar tus hábitos de higiene. Ejemplo, enseñándote a lavarte las manos. ¿Sí? Cosa que la gran mayoría de la gente no sabía cómo hacerlo. Entonces uno, puede entender esa primera situación,
Y fíjate que la popularidad de Alberto Fernández llegó a 93%. Sin Eso es embargo, sorprendente. luego, claro, sin embargo, luego de terminada la primera fase y anuncia que esto se va a extender hasta el día 13, empezaron los cacerolazos para que se bajen los sueldos de los políticos, empezaron a hacerse más evidentes los problemas para las empresas pequeñas, los problemas para los cuentapropistas, para los que vivimos del día a día de nuestro trabajo. Y ahora, digamos, la gente se está empezando a sublevar. De hecho, yo he recibido distintos videos donde muestra que ya en el conurbano bonaerense ya hay saqueos, y no solo eso, sino que tengo básicamente un amigo que hace deliveries, ¿viste? Trabaja para una de esas empresas de deliveries, y vos sabés que lo que me cuenta es que ya no van al conurbano, o sea, solamente están en lo que es Capital Federal y el norte de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y después no van a ningún lado más. ¿Por qué? Porque cada vez que van a la zona del conurbano, vuelven todos que fueron asaltados. Por lo tanto, o sea, por eso uno también comprende que en estas discusiones entre gobernadores y el presidente, el que está más duro en contra del modelo de ataque a la pandemia es Kicillof. De hecho, los ingresos de la provincia de Buenos Aires podrían estar cayendo entre un 20 y un 40%. Es más, 22 provincias ya tienen problemas fiscales y van a necesitar, digamos, o emitir sus propias monedas o ir y pedir la asistencia del Banco Central. Por lo tanto, lo que vos estás teniendo es una situación donde se está profundizando el déficit fiscal, ¿sí? Y se están dando cuenta que si el sector privado no produce, no puede pagar impuestos, y ellos, que son unos parásitos de mierda que nada producen, no van a tener con qué financiarse. Fíjate que los muy hijos de puta son muy generosos con el bolsillo ajeno, tratan de disponer de las camas del sector privado, agarran y van y clausuran locales porque suben los precios, pero la de ellos no la tocan. Fíjate que la AFIP no ha dado un paso atrás. Es decir, el gobernador de Córdoba, Schiaretti, ha hecho una campaña de concientización para que la gente siga pagando impuestos. Es decir, mangas de hijos de puta, nos estamos desangrando, pero tenés que seguir pagando los impuestos. Antes, digamos, de morfar, tenés que pagar los impuestos. O sea, primero pagar los impuestos, después si te morís, te morís. Pero fíjate que eso es una victoria pírrica. ¿Por qué? Porque eso termina muy pronto. Sí, es que tiene que terminar porque necesariamente una política de encierro es por definición de cortísimo plazo. No hay Estado que Claro. soporte un encierro generalizado y total durante tanto tiempo, y menos un Estado cuasi fallido como es el Estado argentino. Pero además, yo te diría algo más que es bueno que la gente lo sepa. Hay otro gran relato del Estado en este momento que es, dentro del marco del relato de la guerra, el relato del estamos ganando. Estamos ganando porque tenemos un sistema de salud que mide la salud como el INDEC mide la economía, o sea, para el culo. Digo, en Argentina no hay prácticamente tests. Se cuentan con las Bueno, y de con, hecho los con los dedos concentra el de una Ministerio de mano. Salud. Claro, Se exacto. centraliza Exacto. exactamente, exactamente. Entonces, Con lo obviamente, cual es obvio que nos están mintiendo. con datos kirchneristas, y bueno, claro, cualquier guerra se gana. Vamos a la guerra del Claro, turismo, que con los datos kirchneristas son tan confiables como los de Galtieri en el 82. Entonces, exacto. fíjate las paradojas de este gobierno. Este gobierno puede tener la característica de ser el gobierno más parecido en cuanto a la militarización en la calle desde el 76. Digo, este gobierno que está lleno de todos estos que se dicen antimilitares, que están en la cámpora, que han construido todo un relato en función de denostar a las Fuerzas Armadas. Ahora fíjate vos a quién tienen que acudir cuando el Estado queda
merced a lo que él mismo es, que es uso de la fuerza, monopolio del uso de la fuerza y nada más que eso. Y políticos hijos de puta, como vos bien siempre lo ponés sobre la mesa, que manejan esa maquinaria impersonal. Entonces, esta política de corto plazo o te genera una guerra civil, en el caso en que el Estado siga intentando por todos los medios durante un cierto tiempo sostener un encierro forzado que la gente se va a morir de hambre y vas a tener además una hiperinflación, como vos ya lo has dicho aparte. Claro, exacto, eso es lo que yo digo. Si vos están todos encerrados, sí, la producción se hace cero y vos lo vas a financiar con emisión monetaria, tenés una hiper. Pero además, porque dos cosas adicionales. Argentina no se puede endeudar, ¿sí? Como lo puede hacer Italia, o como lo puede hacer Francia, o como lo puede hacer España, o como lo puede hacer Estados Unidos, ¿sí? Para estabilizar el nivel de consumo. Y tampoco tenemos gente que desee tener pesos. Por lo tanto, o sea, Argentina va camino a un descalabro fiscal que va a terminar en una hiperinflación. Entonces, yo lo que creo, y esto me parece que es el punto que quiero levantar fundamentalmente, una de las cosas, yo ahora empecé a leer otro libro que se llama La fatal ignorancia de Axel Kaiser, fabuloso, sí, bueno. Y en el primer capítulo Axel habla de que mientras que la izquierda, ¿sí?, se dedica a dar la discusión de las ideas, los liberales o la derecha no lo ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que viene un problema de estos, ellos avanzan. Sin embargo, gracias a Dios, yo creo que durante estos últimos años, muchos hemos dado esta pelea fuertemente. La idea entró porque que la gente esté quejándose de los políticos, cacerolén, pidiéndole que se bajen el sueldo y todo, la idea entró. Y a diferencia de otros momentos que ellos tenían el terreno libre para avanzar todo lo que se les diera la gana, en este contexto, en realidad, esta vez van a tener quien le presente batalla, ¿sí? Porque, digamos, nos hemos dado cuenta que la batalla de las ideas, la batalla de lo cultural, es tan importante como el logro de resultados en lo económico. Y si no, fíjate cómo está Chile hoy. A Chile no lo han desbancado por un conflicto económico, sino que culturalmente le han modificado la matriz que paradójicamente sostenía un modelo económico. Ahora, mira, yo sobre eso te... Vos sabés que eso es muy cierto lo que decís, Agustín. Es muy cierto. Eso a mí me pasó, yo iba viajando con Ricardo López Murphy a una conferencia y él es amigo del que era ministro de Economía del primer gobierno de Piñera. Entonces le decía le contaba que iban a perder las elecciones. Y Ricardo decía, pero ¿cómo van a perder las elecciones? Vienen creciendo el 6% per cápita, tienen 2% de inflación, tienen los mejores índices de desarrollo humano, son los mejores en educación, tienen la mayor movilidad ascendente, tienen la mayor caída de pobreza, tienen la mejor distribución del ingreso, digamos, después de haber tenido la peor. Digo, ¿cómo van a perder? ¿Y sabe lo que le contestó el que era ministro de Economía? Perdimos la batalla cultural. Claro, claro. Ahora, vos fijate que los zurdos se dan cuenta de esto a mediados del siglo pasado y antes también. Sobre todo, yo te diría, desde un sujeto llamado Antonio Gramsci, que el tipo venía pregonando que, claro, en Italia la revolución era inevitable porque las contradicciones internas del sistema de mercado iban a generar condiciones objetivas, bla, 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 bla. A las 2 semanas lo pone preso el régimen facho de Italia. Facho de verdad, no facho de lo que hoy llamamos facho. Sí, el de Mussolini. Donde se formó Perón. Exactamente. ¿No? Entonces Gramsci desde la cárcel escribe toda su obra, lo fundamental lo escribe allí. Y ahí es donde la izquierda, de alguna forma, empieza a soltar la centralidad de la economía que ha tenido, sobre todo en el discurso de Marx,
y de Lenin en cierta forma, aunque lo político está más presente todavía, y empieza a darse cuenta que lo que tiene que dar es una lucha de ideas. Y todo eso después genera otras instancias como la Escuela de Frankfurt y otros grupos intelectuales muy importantes de las izquierdas. Pero vos fíjate, hasta el día de hoy... Agustín, estamos entrando en los últimos 30 segundos finales, ¿eh? Sí, sí, cierto. Vos